Ahí está Sergio.
Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas, buenas tardes también. Hay público desde distintos lugares, así que decimos inclusivo también a la mañana algunos ya al amanecer ahí desde Israel que se conectan y saludan. Para el calendario hebreo es una fecha muy especial hoy, y quizás para empezar a vincularlo para la temática, contamos que hoy es el 18 de Iyar, que se celebra el Lag BaOmer, el día 33 de la cuenta del Omer, donde, según la tradición judía, guardamos un semiduelo hasta el 33 del Omer, día en que se terminó la epidemia y dejaron de morir los discípulos de Rabbi Akiva, ¿no? Y trabajar el tema de la epidemia hoy también en plena epidemia del coronavirus hace que tracemos un puente y ojalá pronto podamos celebrar nuestro Lag BaOmer, que se terminó esta pandemia del coronavirus, y también recordamos la muerte del rabino Shimon Bar Yochai. En Israel se acostumbran a hacer fogatas, a ir a la tumba del rabino y pasar, y me pareció interesante poder contar esto y desearnos a todos un Lag BaOmer Sameach, que tengamos un lindo Lag BaOmer y que realmente podamos gozar de salud, como después del 33 del Omer, de los hijos de los discípulos del rabino. En nombre de Tzavta, Meretz y Nueva Sion queremos dar la bienvenida a todos y todas a esta actividad, en particular agradecer la gentileza de Viviana Khmelnitsky Hassan, que está ahora en Buenos Aires de visita y nos da parte de su tiempo para esta actividad. Ella vive en Israel. Esta actividad se titula Coronavirus, mitos y verdades sobre las vacunas, y voy a pasar la palabra a Gustavo Efron, quien va a presentarla formalmente a Viviana. Muchas gracias entonces a todos por estar y a Viviana por la charla que nos vas a brindar. Bueno, muchas gracias, Quique, muchas gracias a todos. Y bueno, gracias, Viviana, por darnos esta oportunidad. Viviana, doctora Viviana Khmelnitsky Chazán, es argentina, médica, recibida en la Universidad de Buenos Aires, especialista en medicina familiar y enfermedades infecciosas, directora del Servicio de Infectología y Prevención de Infecciones del Hospital AM en Afula, y consultora de enfermedades infecciosas en Kupat Jolim, en el norte de Israel. Para nosotros es una gran oportunidad poder conversar con vos. A partir de ciertas circunstancias nos pusimos en contacto, y bueno, y surgió esta oportunidad y nos pareció que era muy importante poder hacerlo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que estamos viviendo y la particularidad de lo que han vivido y de lo que se está viviendo en Israel, y todos los mitos, todas las verdades, todas las cuestiones que hay en torno a esta cuestión de la vacuna. No voy a hablar más yo, porque la idea no es que hable yo, sino que hable la doctora. Viviana va a hacer una exposición un poco sobre el tema propuesto, y luego van a poder hacer preguntas o en el transcurso por el chat, para que luego podamos ir conversando en función de las inquietudes que vayan surgiendo. Muchísimas gracias a todos. Viviana, tenés la palabra. Ok. Díganme si se ve la Shkufit. Sí. ¿Se ve? ¿Pasa bien? Sí, sí, se ve. Ok, todo. Entonces empezamos. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad que cuando empezamos pensé que la hacía a medianoche. No sabía todavía que venía. Las cosas en Israel están más tranquilas, así que me pude hacer una escapadita y me alegro de estar con ustedes. Hago una introducción de qué es el coronavirus para que tengan también un poco de proporción de por qué hace tanta falta vacunarse. Después hablamos de las vacunas y también de cómo se hizo en Israel y cómo en Israel consiguieron llegar a la situación en la que estamos hoy en día. Entonces, empezamos. Pandemias hubo en todas las épocas, no solamente ahora. Como ustedes ven, desde el 1890, en el 1918, yo me acuerdo en televisión en blanco y negro, en el 1968, la gripe de Hong Kong, y con la gente vestidos con estos overall, como ahora los vimos el último año, que parecía algo de ciencia ficción. Después, hace 12 años, la gripe porcina o gripe de México, que en realidad fue contenida muy rápidamente, y en ese momento hubo 500.000 de personas que se murieron, y fue la primera vez que vieron que había grupos de riesgos distintos de los grupos de riesgo anteriores, que eran mujeres embarazadas, personas con asma y con obesidad. Y el motivo que
que esta epidemia se terminó muy rápido fue porque era una gripe y fue muy fácil. En 3 meses hubo una nueva vacuna que incluyó esta nueva cepa. La gente se vacunó, la gripe esta empezó en abril del 2009 y en agosto empezamos a vacunar por la gripe común. En octubre en Israel ya teníamos la vacuna que incluía la gripe porcina, hasta que casi no tuvimos epidemia. El virus era muy parecido, con un poco de cambios, pero seguía siendo un virus de gripe. Y hace 1 año y 3 meses vimos estas imágenes de China, algo que pensamos, yo me acuerdo de haber dicho de que esto es una locura, no puede ser que salga de China, no nos imaginamos que iba a tener la envergadura que tuvo después en todo el mundo. Esto es lo saqué ayer de la página de la Organización Mundial de la Salud, y miren los números. Como se ve, lo más oscuro son lugares donde hay más enfermedad, lo más claro donde hay menos enfermedad. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Cada día hay 500.000 de casos nuevos en el mundo. Casos confirmados, casi 150 millones de personas con casos confirmados. 3 millones de muertes en el mundo. Y en este momento ya se dieron 961 millones de vacunas. Son números impresionantes. Y para que tengan una idea, empezamos con la variante china, después la variante británica, que ya 130 países la tienen, la variante de Sudáfrica, que ya hay 85 países que la tienen, la brasilera de Nueva York, y para que tengan una idea, en Israel que hacen, buscan el código genético de muchas de las estudios positivos de PCR, ya encontraron 3.000 variantes. Lo que pasa es que las variantes esas en general no tienen ninguna importancia clínica, ni son más graves, ni son más transmisibles, ni tampoco son más resistentes a las vacunas. Cuando hay una variante que es o más grave, o más transmisible, o más resistente a las vacunas, entonces todos nos empezamos a preocupar. Un poco de números actualizados. Dosis, ¿qué pasa? Agarré a Brasil, que son vecinos, Argentina, Israel y Estados Unidos. Brasil, el 11% de la población tiene por lo menos una dosis, en Estados Unidos 42%, en Argentina 12%, en Israel 61%. Eso es de toda la población. Hay que tener en cuenta que hasta los 16 años no se puede vacunar a la gente. Hay gente que aunque se puede vacunar, no desea hacerlo. Después vamos a ver en Israel, de más de 65 años, casi el 90% de la gente está vacunada, y más de 18, casi más del 50% está vacunado, y hoy en día ya tenemos permiso para vacunar chicos entre 12 y 16 años también. ¿Cuántos casos nuevos por día hay? 58.000 en Brasil, 56 en Estados Unidos, 24.000 en Argentina, y 165 en Israel. El número absoluto no tiene ninguna importancia. La importancia es ver qué porcentaje de personas que están testeadas son positivas, porque si yo puedo hacer 200 análisis en el país, 200 test, entonces voy a tener menos personas nominales. Pero lo importante es el porcentaje de personas positivas, que en este momento en Argentina es muy alto. Y otra cosa importante es el número de casos nuevos por 100.000 habitantes. Como ven, Argentina está en un lugar muy alto en este momento, 54, y en Israel estamos muy bajos, ya casi no hay casos positivos, unas decenas de casos positivos por día. Otra cosa importante es cuánta gente muere por día. En Brasil 2.500, Estados Unidos 700, hubo días en Estados Unidos que había miles de personas que se morían, en Argentina 330, en Israel 2, y hubo esta semana un día que no hubo ninguna persona muerta. Pero más importante que cuántas personas muertes es los casos de muertes por 100.000 habitantes. Y esto está determinado más que nada por la capacidad del sistema hospitalario del país. Si ese país tiene un muy buen sistema hospitalario, donde no faltan camas, donde no faltan respiradores, donde hay buenos médicos y donde hay insumos, la tasa de mortalidad va a ser muy baja, aunque haya muchas personas enfermas.
Por lo que pueden ver, esto no es solamente un problema del virus, sino que es un problema que incumbe a todo el sistema sanitario del país. Un poco de los síntomas del coronavirus, todos sabemos que es parecido, al principio yo decía es muy parecido a una gripe un poco más grave, pero no es así. Además de dolores musculares, de pérdida del olfato y del gusto, que es típico del coronavirus, de vómitos o diarrea, de tos y fiebre, escalofríos, tiene muchas complicaciones que no las vimos en otros virus y por supuesto que no las vimos en la gripe. Muchísimos casos de trombosis, gente que vino con ACV o con infartos de miocardio y en realidad lo que tenía era coronavirus como causa de la trombosis. Se sabe que el coronavirus produce hipercoagulabilidad, ya que la gente hace coágulos en gente que no tenía ningún motivo, no tenía ni enfermedades previas ni causas para hacerlo. La gente entra en insuficiencia respiratoria muy rápido y muy grave, generando con el tiempo una fibrosis pulmonar. Mucha de la gente que está grave y que queda respirada por un tiempo largo nunca vuelve a recuperar la capacidad pulmonar o cardíaca que tenía anteriormente y queden con algún tipo de invalidez, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, neumonía, que al principio es una neumonía viral y después una neumonía bacteriana, y un porcentaje de muerte que es mayor que lo que conocemos en la gripe o en otro tipo de enfermedades virales respiratorias. La mortalidad, si tratamos de ver el porcentaje, el promedio de mortalidad es menos del 1%. O sea, 0,65%, que quiere decir de 1000 personas, 6 se van a morir. Pero no todas nos podemos morir de la misma manera, no todos tienen el mismo riesgo. Hasta los 50 años, gente sana, la posibilidad de morirse es casi inexistente. Son case reports, son casos muy, muy fuera de serie. Entre los 50 y 64, 0,05 a 0,5%, o sea, 5 de 1000 a 5 de 10.000, entre 65 y 75, 5 a 10%, y más de 75, 10% o más. Pero no ese es el único factor, la edad no es el único factor, es mucho más importante las enfermedades de la gente. Los que tienen enfermedad cardíaca tienen un 13% más de posibilidad de muerte, y los que tienen diabetes 9, 8, pulmonar, hipertensión, cáncer. Pero si uno tiene también diabetes, hipertensión, cáncer y tiene más de 80 años, la posibilidad de muerte puede ser más del 20 o el 30%. O sea que estamos hablando de una enfermedad que en determinada población puede ser muy grave, con un alto índice de invalidez o de mortalidad. Y no sé hasta cuándo ustedes están al tanto de lo que hoy se llama long COVID, que es el deterioro y los síntomas y posteriores que le quedan a la gente que tuvo corona, incluso gente joven que tuvo una enfermedad leve. Quedan durante muchos meses y hoy tenemos un control de un año, un seguimiento de un año de gente sana. Incluso tengo 2 o 3 pacientes que son abogados, totalmente deportistas, sanos, y que perdieron parte de su memoria. No es que tienen amnesia, pero tienen dificultades de memoria, dificultades de concentración, no pueden volver a correr y hacer deportes como hacían. Y si ven acá, la mayoría, mucha gente sigue con fatiga, con pérdida del olfato y del gusto, con dolores de cabeza, con problemas de respiración, dolores de músculos, tos, dolores de oídos, diarrea, erupciones en la piel, náusea, sensación de fiebre aunque no tienen fiebre. O sea que, otra vez, yo recalco que la enfermedad es una enfermedad que en la mayoría de la gente es leve o inadvertida, pero en parte de la gente es muy grave y deja secuelas a muy largo plazo. Y lo recalco esto porque tenemos en todo el mundo una ola de gente antivacuna. Y si uno piensa en los efectos adversos de la vacuna, que yo ahora los voy a presentar, entre todo lo que diga, existen los efectos adversos, pero cuando uno los compara, lo pone en la balanza, frente a la enfermedad, que puede ser tan grave, no solamente grave en el momento de la enfermedad, sino dejar secuelas e invalidez, entonces todo efecto adverso que después vamos a ver se minimiza
frente a la gravedad de esta enfermedad. Y esta gente dice, miles de personas, esto es americano, es un flyer americano, miles de personas que tuvieron COVID, ahora tienen long COVID y necesitan rehabilitación, necesitan investigación y ser reconocidos, porque todavía la gente no lo reconoce. No sabe por qué, sigue cansada, sigue con tos, sigue sin concentrarse, sigue sin dormir bien. Y si pensamos que el tratamiento nos iba a ayudar a salir rápido de esto, fue una montaña rusa. Todo lo que empezamos a usar al principio, después se vivió como no relevante. En realidad hay muy pocas cosas que hoy podemos usar para el tratamiento de gente con COVID. Usamos un antiviral que se llama Remdesivir, se usa esteroides, se usa anticoagulación, y unos tratamientos biológicos, que se llama Actembra. Eso es todo lo que podemos hacer, y poder intubar y tratar bien intubados a los pacientes con gente capacitada. Eso es lo único que hoy se puede hacer. Tenemos también plasma, pero está todo en investigación, y realmente la impresión nuestra es que hay gente que sale bien y hay gente que sale mal de esto, no muy relacionado con lo que nosotros hagamos. Y para que sepan, las epidemias se terminan solo con vacunas. Siempre así fue con el polio, así fue con la variola, así fue con el sarampión. Nada va a terminar esto si no es con las vacunas. No existen muchas posibilidades. Antes yo hablaba y le explicaba a mi sobrino que uno puede decir el riesgo en tren, para viajar en tren es un riesgo, el riesgo para viajar en avión es un riesgo más alto quizás o más bajo, pero yo me puedo quedar en mi casa, entonces no corro ningún riesgo. En este momento con el COVID no existe una tercera posibilidad. La gente se va a vacunar o se va a enfermar. No existe pasarla de largo sin que pase nada. O sea que uno tiene que elegir cuál es el riesgo que toma. Y la única luz que vemos, en hebreo se dice Aor sea minará, la única luz que vemos en el final del túnel es que la gente en todo el mundo pueda vacunarse. El momento histórico fue cuando el 8 de diciembre del 2020 en Inglaterra, la primera paciente recibió la vacuna de COVID, fuera de los estudios de investigación, como paciente clínica. Voy a explicar un poco de las vacunas. La primera vacuna que salió al mercado fue la de Pfizer, y es la que en general en Israel recibimos. 18.000 personas recibieron la vacuna y 18.000 recibieron placebo. Yo sé que acá en Argentina también hicieron parte del study, y sé de gente que también participó. Acá lo que pueden ver es el día 0, es el día que dieron la primera vacuna, es el día 21, es el día que dieron la segunda vacuna, y cada circulito es una persona que se enfermó después de recibir en rojo la vacuna, o que se reenfermó en azul de recibir placebo. Como ven, después de la tercera semana casi no hubo personas nuevas que se enfermaron cuando recibieron la vacuna. En cambio, seguían recibiendo cada vez más y más y más en forma exponencial. Gente que recibió el placebo seguía contagiándose. Para la vacuna de Pfizer, de 18.000 personas que recibieron la vacuna, solamente 8 personas se contagiaron, comparándolas con 162 personas que recibieron placebo. Y de aquí sale la ecuación de 95% de efectividad de la vacuna. 5% en general en todas las vacunas, un 5% no responde, y no tiene que ver con la vacuna, tiene que ver más con el estado inmunológico y la capacidad de generar anticuerpos de la persona. Y con Moderna fue muy parecido. 15.000 personas recibieron vacuna, 15.000 placebo, y de las que recibieron vacuna, 11 enfermaron a pesar de la vacuna y 185 enfermaron con placebo, y acá ven la efectividad, que son 90 a 92%. Estas dos vacunas son una tecnología nueva que se llama mRNA o ARN mensajero. Es una tecnología nueva que permitió hacerlo la vacuna muy rápidamente. Los efectos adversos de estas dos vacunas son muy similares. Son, como ven, que dolores de cabeza, fatiga, mucha gente tuvo problemas neurológicos como Harjoret, como se dice, mareos, fiebre, escalofríos, náusea, dolores en el cuerpo, dolores en el lugar de la inyección, dolores en las piernas.
en algún tipo de, un poco más moderno, un poco más Pfizer, pero muy parecido. Después de que recibieron, seguimos investigando y revisando a personas que se vacunaron, porque como ustedes ven, las primeras investigaciones, si yo hago 15.000 de Pfizer y 15.000 de Moderna y 18.000 de Pfizer, tengo 33.000 personas que participaron en el study inicial hasta que la FDA la autorizó. Pero hoy tenemos en Israel 5 millones de personas que ya se dieron 2 vacunas, y en el mundo más de 100 millones de personas que se vacunaron con estas vacunas. Ya que si hay un efecto adverso que aparece, que es raro, pero que es grave, y que aparece solamente en una persona cada 20 o 30.000 personas, es imposible de detectarlo cuando hacemos el study, la investigación para probar la vacuna. Estos efectos adversos se pueden encontrar y adjudicar a la vacuna solamente cuando tenemos miles o millones de personas que se vacunan, y esto es lo que hacemos, se llama post-marketing study, o sea, después de que la vacuna ya está usada en forma habitual, seguir estudiando y seguir recolectando efectos adversos para ver si hay algún tipo de efecto que sea tan grave que haga que la vacuna deje de ser usada. Cuando comparamos la vacuna de Pfizer o de Moderna con la vacuna de tétanos, por ejemplo, en rojo tenemos la de Pfizer y en la marrón la de tétanos, ustedes ven que no están cansancio, dolores de cabeza, fiebre, inflamación en el lugar de la vacuna, algo que cuando se pone rojo, con calor y enrojecimiento de la zona de la vacuna, dolor en el lugar de la vacuna, ustedes ven que no es muy distinto. O sea que quien dice que los efectos adversos que ocurren cerca, hasta las 2 semanas de la vacuna, son muy graves, no son tan graves, son muy parecidos a la vacuna del tétano, un poco más de efectos neurológicos. Y si la gente tenía miedo de morirse por la vacuna, la respuesta es que con las 18.000 personas que se vacunaron con Pfizer, 2 personas murieron, y paralelamente de los que les dieron placebo, 4 personas murieron. Las 6 muertes no fueron adjudicadas a la vacuna ni al placebo, o sea que la gente se muere también por otros motivos, no solamente por la vacuna. No hubo ninguna demostración de mortalidad referente a la vacuna. ¿Qué vacunas existen hoy? La vacuna de Pfizer y Moderna, que es la tecnología de mRNA, que son 2 dosis, la de Pfizer son 2 dosis al día 0 y día 21, 3 semanas después, la de Moderna es a 4 semanas, 0 y 28. Las edades, la de Pfizer se puede dar desde los 16 años, Moderna de los 18, pero ya hay autorización Pfizer de darla desde los 12 años, y la efectividad. Cuando hablamos de efectividad de una vacuna, la pregunta es, ¿qué es lo que estamos midiendo? Si nosotros queremos medir efectividad para evitar la muerte, y yo acá puse junto a la de Pfizer y la de Moderna porque son muy parecidas. Todas las vacunas, no solamente la de Pfizer y la de Moderna, en casi el 100% de los casos evitan la muerte. Si hablamos de otro outcome, de otra cosa que queremos medir, que es como la hospitalización, entre el 70 y el 84%. Acá hay dos porcentajes, el 74 es con 1 dosis y el 87 con 2 dosis. Si hablamos de COVID grave, el 62% reduce la posibilidad de COVID grave con 1 dosis y 92% con 2 dosis. Y el COVID sintomático, el 57 y 94%. Lo que quiero decir es que la vacuna es mucho más eficiente para evitar muerte, un poco menos, pero también muy eficiente para evitar hospitalización, un poco menos, pero también eficiente para enfermedad grave, y aunque sea menos eficiente para el COVID sintomático, yo estoy dispuesta a tener un COVID sintomático leve, pero sé que no me voy a morir porque recibí la vacuna. Y esa es una de las grandes cosas de las vacunas, no siempre previenen la mortalidad o los casos, no siempre previenen casos leves, pero casi siempre previenen los casos graves, los casos internados, los casos intubados o los casos de muerte. Las otras vacunas, la de AstraZeneca, de Johnson & Johnson, que es la Janssen, y la Sputnik, tienen otra tecnología. Tienen la tecnología de un adenovirus que está adjuntado
con la información para el spike, que es la espícula del virus. Son muy parecidas las 3 vacunas, y las 3 son hasta los 18 años, desde los 18 años se pueden dar. AstraZeneca, la segunda dosis se da a los 3 meses. Los estudios mostraron que cuando se espera hasta los 3 meses, la efectividad de la segunda dosis es más alta. Como ven, AstraZeneca una dosis 62% y 79% para 2 vacunas, pero es más para evitar muerte y un poco menos para casos sintomáticos. La de Johnson & Johnson es la única vacuna que es una sola dosis, y la efectividad es un poco menos, es 66%. La vacuna rusa de Sputnik fue una gran sorpresa, porque ellos no publicaban nada hasta que aparecieron 2 artículos en el Lancet. Son 2 vacunas con 21 a 28 días entre una vacuna y la otra, para más de 18 años. Es una vacuna distinta porque hicieron 2, la primera y la segunda dosis son distintas, la de Sputnik. El componente antiviral en contra del COVID es el mismo, lo que es distinto es el adenovirus, porque ellos dicen que si ponen el mismo adenovirus en las 2 vacunas, hay posibilidades que el cuerpo genere anticuerpos contra el adenovirus y no contra el componente del COVID. Y es un pensamiento inteligente. La vacuna esta tiene un 73 a 91% de efectividad entre 1 y 2 dosis, parece ser muy efectiva. Lo que no sabemos, porque ellos no publican, es cuáles son los efectos adversos a largo plazo. Por lo menos no conseguí encontrar, tampoco hay tantos millones de personas que se vacunaron con Sputnik como para poder valorar. Y está el Sinopharm, que es la vacuna china, que son 2 dosis con una efectividad probable de 79%, y no hay no hay publicaciones de efectos adversos. Se habló mucho al principio de embarazo y lactancia. En Israel, por lo menos, al principio dijeron no darles a las embarazadas, pero después de que hubo más datos, y hay datos de más de 30.000 embarazadas que se vacunaron, y yo comento que a mi hija al principio le dije no, que estaba embarazada, que no se la dé, y después de que vi varias embarazadas intubadas, y también hubo varias embarazadas que murieron en Israel, decidimos todos dar. Yo a mi hija le di, por suerte pasó el embarazo bien y la bebita nació bien, pero hoy en día se recomienda a todas las mujeres embarazadas dar la vacuna, si es posible esperar hasta el segundo trimestre, hasta que termine la organogénesis, que el bebé se forma, pero sí está muy recomendado porque el COVID en el embarazo es una enfermedad muy grave con mortalidad materna. No se demostró, hubo también studies con varios miles de mujeres, no se demostró ningún tipo de interferencia en la teratogénesis, o sea, no genera ni cambios genéticos, ni tampoco problemas de fertilidad, ni tampoco malformaciones genéticas. Por supuesto, también en la lactancia, más que eso, en la lactancia también se demuestra que hay pasaje de anticuerpos y que protege también al bebé. De todos modos, las vacunas tienen contraindicaciones. Al principio hablaban de embarazo, ahora ya no. Alergia y anafilaxis es un tipo de alergia muy grave. Personas alérgicas a la primera dosis o a alguno de los componentes de cualquiera de las vacunas no se pueden dar la vacuna. Y fiebre. ¿Por qué no fiebre? Porque no queremos darle a alguien con fiebre y después no saber si la fiebre es por la vacuna o por la enfermedad. Gente con fiebre tiene que esperar que se le pase, hacerse por supuesto un estudio de COVID, y si no tiene COVID y la fiebre se pasa, darse la vacuna. Antibióticos, no es ninguna contraindicación de darse la vacuna. Gente con enfermedades crónicas, siempre dicen yo tengo diabetes, tengo esto, tengo problemas cardíacos, tienen miedo de darse la vacuna. Justamente no, al revés. Por ser enfermos crónicos tienen la obligación y el derecho, la obligación, y tendrían que darse la vacuna, porque los enfermos crónicos tienen se superpone el riesgo de tener una enfermedad grave. Si los que toman remedios, los que tienen enfermedades crónicas, darse la vacuna lo antes posible. ¿Cuándo la vacuna es efectiva? Si hablamos de Pfizer, que en 21 días se da entre la primera y la segunda dosis, o de Moderna, que son 4 semanas, o 3 meses, como es AstraZeneca, la protección
Siempre hay una protección determinada después de la primera dosis, pero la protección completa es por lo menos una semana después de la segunda dosis. Y después con el tiempo recibirán, este es el pasaporte verde mío, Ben Viviana Chazán, con número de pasaporte, documento, y también en el momento ese daban el vencimiento del pasaporte verde 6 meses después de haberme dado la segunda vacuna, pero hoy se habla ya de por lo menos entre 7 y 12 meses que la vacuna tiene buenos niveles de protección. Con el tiempo veremos. Yo lo que pienso es que con el tiempo va a haber que darse cada año junto con la vacuna de la gripe una vacuna de corona, y este pasaporte verde con el tiempo, hoy el pasaporte no me sirvió para no estar aislada, pero con el tiempo se van a hacer convenios de que gente que tenga el pasaporte verde pueda viajar sin estar aislado. Hoy en día el que tiene pasaporte verde para entrar, por ejemplo en Israel, a conciertos, al cine, incluso a casamientos, tiene que mostrar que está vacunado o hacerse un hisopado el día antes del evento. Ahora me pregunto y me contesto para ver si resumo la mayoría de las cosas y después lo que ustedes quieran preguntar. Me preguntan siempre si se pueden dar 2 vacunas juntas, sobre todo ustedes porque acá están dando la vacuna de la gripe. Al principio pedían 2 semanas entre una vacuna y la otra, después hablaban de 1 semana y ahora se las pueden dar de un día para el otro. El motivo que pedían dar vacunas separadas es para poder hacer un control más estricto de los efectos adversos de la vacuna, porque si yo 2 o 3 días antes de darme la vacuna de COVID, me di la vacuna de la gripe, y después tengo fiebre, no sé si es por una vacuna o por la otra. No hay interferencia de una vacuna con la otra. Si uno quiere darse después de unos días sin efectos adversos la segunda vacuna, no hay problema. Me preguntan si después de recibir la vacuna me puedo enfermar. No, porque la vacuna, no hay ninguna de las vacunas que son vivas. Todas tienen ¿no? el mRNA, el ARN mensajero de la espícula del virus, o tienen el adenovirus adosado a la espícula, o tienen el Sinopharm, la que es la vacuna china, es parecida a la vacuna de la gripe, que es un virus que está muerto. O sea que no me puedo enfermar de COVID por la vacuna, sí puedo tener efectos adversos de la vacuna, pero no voy a tener COVID. Cuando estoy protegido, dijimos 7 días de la segunda dosis de Pfizer o de todas las vacunas, 28 días de la primera en Pfizer o 1 semana después de la segunda dosis. Me preguntan, ¿qué es preferible, enfermarme o vacunarme? Si yo supiera que me enfermo en forma muy leve, que no me queda long COVID y que no me queda ningún tipo de secuela, diría que quizás es preferible enfermarse. Pero ¿quién me asegura que yo pase así la enfermedad? Además, pareciera que los anticuerpos de la enfermedad se disminuyen más rápidamente que los anticuerpos de la vacuna, por lo cual hoy en día, acá yo sé que a la gente que se enfermó le dicen después de 1 mes darse la vacuna, en Israel después de 3 meses, esto se hace en todo el mundo. O sea que yo diría que hay que vacunarse más que enfermarse, es una ruleta rusa enfermarse. ¿Cuánto tiempo dura la protección de la vacuna? Al principio decían 3 meses, después 6, hoy sabemos que casi 1 año, entre 7 meses y 1 año, pero eso lo sabremos con el tiempo. En Israel nosotros tenemos varias investigaciones que una vez por mes le hacemos a todos los que están vacunados, detección de anticuerpos, que es una forma de ver si la persona está vacunada, porque sabemos que la vacuna también produce activación del sistema inmunológico celular, que no sabemos medirlo en los estudios clínicos. O sea que la otra forma de ver es cuánta gente se enferma después de la vacuna. Ahora estamos por publicar un trabajo que tenemos de una cosa como 8.000 personas que se internaron, tenemos 130 personas que se vacunaron y que se enfermaron. Más de 7.500 internadas no estaban vacunadas y 130 estaban vacunadas. Estudiamos por qué se enfermaron y la mayoría de esa gente tenía problemas de inmunosupresión o eran muy, muy mayores. O sea que el sistema inmunológico, cuando revisamos y les hicimos pruebas de sangre para ver si tenían anticuerpos, la mayoría no tenía anticuerpos.
O sea que la gente que se vacuna y genera anticuerpos, por lo visto, está protegida por varios meses, quizás un año o quizás más. La gran pregunta, ¿cuándo podemos dejar de usar máscaras o barbijos? Yo diría que por mucho tiempo no. En Israel ahora se decidió que no vamos a usar barbijos en la calle, cuando en espacios abiertos, con eso yo estoy de acuerdo. Pero ahora la gente ya está cansada y dejó de usar barbijos completamente, y yo creo que es un error, por varios motivos. Uno, que el 5% de la gente que se vacuna no genera anticuerpos. Otra, no todos se vacunan. Además, la vacuna es muy buena para evitar la muerte, es muy buena para evitar la infección grave, pero todavía gente que se vacuna y que está protegida puede contagiarse y también contagiar a otros, aunque sean asintomáticos. Por eso, si dejamos de usar barbijos, aunque nosotros no nos enfermemos, podemos contagiar a otro que no generó anticuerpos o que no se vacunó. Por eso yo creo que es un error hoy en día que la gente deje de usar barbijos, por lo menos en lugares cerrados, incluso en lugares como Israel, que casi en este momento no hay enfermedad. ¿Y cuáles son los efectos adversos a largo plazo de la vacuna? Porque mucha gente no quiere vacunarse porque tiene miedo de quizás pase algo. Bueno, les cuento, los efectos adversos son raros, pero en algunos casos son no demasiado simpáticos. Por ejemplo, Pfizer y Moderna tuvo Bell's palsy. Bell's palsy es la parálisis facial, que en realidad tuvo también trastornos neurológicos, como dije, mareos, dolores de piernas y anafilaxis, que es la alergia más grave que puede generar también muerte. La anafilaxis fue muy, muy rara, se trata y la gente no se muere de eso. Trastornos neurológicos en general pasan, y la parálisis facial, que en realidad en la mayoría de la gente volvió a recuperarse. Pero cuando hicieron estudios de la cantidad de gente que tuvo parálisis facial después de recibir la vacuna de COVID y lo compararon con la gente que tuvo parálisis facial por otras vacunas o sin vacunas, en realidad no vieron que tiene una incidencia más alta. O sea, lo vemos, pero no es algo que es propio de esta vacuna, pasa con otras vacunas y pasa también sin vacunas. Y de AstraZeneca y también la de Janssen y probablemente también la de la Sputnik, pero no se publicó todavía, produjo trombosis y un conjunto de síntomas y signos que se llama VIT, que es Vaccine Induced Thrombosis y Trombocitopenia. Es procesos trombóticos como coágulos con consumo de trombocitos, o sea, la gente también hipercoagula y también tiene hemorragias. Se lo vio en una frecuencia de 1 en 20.000 personas que recibían la vacuna, y era más frecuente en mujeres de hasta 50 años, jóvenes hasta 50 años, y especialmente que recibían anticonceptivos. Pero como ustedes se acuerdan, yo también dije que el COVID produce trombosis. Y si comparamos el riesgo de trombosis por COVID, que es muy frecuente en gente que tiene COVID, incluso gente joven y gente sin factores de riesgo, frente al riesgo de trombosis en gente que recibe la vacuna, el riesgo es mucho, mucho menor con la vacuna. Lo que yo quiero resaltar es que las vacunas efectivamente dan efectos adversos, incluso efectos adversos que son muy poco simpáticos, pero estos efectos adversos son mínimos en comparación a la gravedad de la enfermedad en el momento de la enfermedad y también a largo plazo. Casos de muerte después de la vacuna, hubo 65 casos, pero en ningún caso está probado que la vacuna fue la causa, y es el caso de una persona en 1.200.000 vacunados, y si se acuerdan que la proporción de gente que se muere por COVID es 0,65%, o sea, 1 de 1.000 en comparación a 1 en 1.200.000, la seguridad y el beneficio de la vacuna es muy alto en comparación a los riesgos de la enfermedad. ¿Por qué hay que darse 2 dosis? Porque la efectividad de 2 dosis es mucho más alta y más prolongada que una vacuna. La infertilidad se demostró que no produce infertilidad, no produce mutaciones genéticas.
La gente a veces pregunta si me hago análisis de anticuerpos antes de vacunarme. La respuesta es no, porque no se puede revisar, no se puede hacer análisis a millones de personas para decidir a quién vacunar y quién no. Y además también los que se enfermaron tienen que vacunarse por lo menos con una vacuna, así que en realidad hay que darse la vacuna sin preguntar si me enfermé o no. El que se vacunó y el que se enfermó sabe que igual una dosis tiene que darse. ¿Cuándo se va a terminar esto? Cuando todos nos vacunemos. De todos modos, yo creo que va a haber picos no tan altos como este que hay ahora, pero va a haber picos después de que todo se tranquilice, porque va a haber mutaciones. Y así se vio, esta era la tercera, la primera ola fue muy leve en Israel, la segunda fue más grave, la tercera fue muy, muy grave, como la que es ahora acá, todos los días cientos y miles de personas enfermas e internadas, pero lo que sí, en Israel no faltó en ningún momento ni camas, ni respiradores, ni lugares, ni remedios. Y esto es lo que ven ahora, desde febrero hasta ahora en Israel. Hoy en día tenemos contados con los dedos de las manos todos los días personas enfermas, nuevas personas enfermas y vacunas en el mundo. 950 millones de personas se vacunaron. Ya Israel tiene el 62% de la población vacunada. Tengan en cuenta, Israel es un país muy joven, con muchos niños, y más del 20-25% no pueden vacunarse porque no están en edad de vacunarse. En Anglia, en Inglaterra el 50%, en Estados Unidos el 42%, y el milagro israelí. ¿Por qué se produjo? ¿Cómo lo conseguimos? Israel invirtió en Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Israel puso mucha plata, le pasó mucha plata a las tres empresas para ser como si fuera copartícipe del riesgo de generar la vacuna, mucho antes de que se supiera si la vacuna iba a ser efectiva o no. Por eso también adquirió de antemano como el derecho a ser uno de los primeros que iba a recibir vacunas. Lo segundo es el sobreprecio. Israel pagó el doble de lo que vale cada vacuna, cada dosis de vacuna. Los europeos pagaron $14 cada vacuna, nosotros pagamos 30. A buen precio siempre se consigue. Tercero, fuimos un experimento epidemiológico. La gente en Israel estaba al principio muy enojada con el contrato que se hizo con Pfizer, de que ellos nos mandaban todas las vacunas que queríamos y nosotros les pasábamos datos. Los datos eran eran anónimos, ya que ellos recibían cuántas personas cada día, cuántas personas vacunadas se contagiaban, cuántas no vacunadas, las enfermedades que tenía la gente, pero no en forma anónima. Y nosotros fuimos un experimento epidemiológico, porque Israel tiene las fronteras cerradas, muy, muy controlado. Es un país chico, con 8 millones de vacunas o 10 millones de vacunas se pudo vacunar a todo el país. Y Israel además tiene un sistema médico que está centralizado y todos tenemos, el Ministerio de Salud puede recibir en cualquier momento los datos de todo el país, desde la edad, desde las enfermedades, desde si está internado. Se hizo una red, estaba ya antes por las obras sociales, la Kupot Holim, pero se hizo un engranaje de que se hizo una red de poder recibir y aspirar todos los datos, que también parte de ellos se pasaron a Pfizer, y era la única forma que existe de demostrar que la vacuna no solamente es efectiva a nivel personal, sino que con vacunar el 60% de la población, tenemos casi lo que se llama una protección de rebaño. Y si no era una forma así, si no era un país chiquito, un país tipo isla como Israel, por los límites cerrados, no se hubiera podido demostrar. Y el cuarto motivo es que Israel tiene desde el 1995 la Ley de Seguro de Salud Universal obligatoria. Toda persona que vive en Israel está anotada en un médico de familia, todos los datos existen. Fue muy fácil saber cuánta cantidad de gente había que vacunar. Se pudo distribuir la vacuna a cada lugar, cada consultorio sabía a quién tenía que llamar, y porque el personal de salud en Israel, como me imagino que en todos lados, es fervorosamente dedicado.
abrieron puestos de vacunación de 6 de la mañana a 12 de la noche, en los consultorios, en los hospitales. Las enfermeras se caían del cansancio, pero no abandonaban sus puestos, y esa fue la forma en que realmente pudimos muy rápidamente vacunar a todos, y después cuando la gente ya empezó a ser más pretenciosa y tiene miedo y no quiere vacunarse, entonces hicieron todo tipo de campañas, por ejemplo, para que los jóvenes vengan a vacunarse. En Tel Aviv hacían puestos del que el que viene se lleva una pizza y una cerveza. Así que de tal manera que buscaron todas las formas de llegar a la mayor cantidad de la gente. Y era la única forma, hubo también cosas políticas, yo no quiero entrar, políticamente había mucho interés en que salgamos de eso, estábamos antes de elecciones y era muy importante para el gobierno que llegara a las elecciones con un mínimo de gente enferma y contagiado. Y lo que pasa en Argentina es que están subiendo, empezaron despacio, están subiendo, todo el tiempo que los gráficos sean en subida, tienen esperanza. Argentina es un país muy grande, con población también grande, pero además la distribución de las vacunas acá es mucho más dificultosa que en Israel. En Israel las vacunas llegaron a un centro que estaba en el centro del país, y salían camionetas con las vacunas refrigeradas, en 3 horas estaban en la otra punta del país. Esto es algo que es mucho más difícil desde el punto de vista de la logística hacer en Argentina. Y la última pregunta, si yo soy sano, ¿por qué me tengo que vacunar? La gente me dice, no, yo soy sano, ¿para qué me vacuno? Primero la gente joven, también hubo gente joven que llegó a estar intubada, y a ECMO, que es otra forma de los ventilan y los oxigenan haciendo con circulación extracorporal. Hubo gente joven que se murió, hubo gente joven que quedó inválida o con pulmones destrozados, que van a necesitar hacer trasplantes de pulmones. Y además está el compromiso social, que si yo quiero que salgamos todos de esto, no hay otra forma de salir que si todos nos vacunamos, los sanos para proteger a los mayores y a los enfermos. Y en resumen, el efecto de las vacunas es que disminuye la mortalidad sobre todo, y disminuye la hospitalización, disminuye la gravedad de la enfermedad, un poco menos disminuye la transmisión del virus, pero también eso, no afecta al embarazo ni la lactancia, no afecta a la fertilidad. Y estos son los stickers que teníamos de Kupat Jolim, donde yo trabajo, que decía todos nos tenemos que vacunar, yo también me vacuné, y si nos vacunamos todos, triunfamos. Bueno, espero que me parece que hablé más de lo que pensé, pero yo tengo tiempo si quieren preguntas, todo oídos. Viviana, hay una catarata de preguntas acá, están derramadas en el chat. Yo voy a tratar de transmitirte las preguntas. No sé si preferís que te transmita a 2 o 3, o si Sí, como preferís quieras. hay muchas preguntas. Bueno, hay una pregunta si se puede vacunar en Israel a menores de entre 12 y 16 años. Ya está permitido, de 12 a 16 no, menos de 12 no todavía. Hay preguntas que tienen que ver con Argentina, pero bueno, ¿por qué una persona joven, 50 años, con riesgo de salud no acepta en Argentina para vacunar? Mira, todo país hace una estratificación del riesgo, ¿entendés? Cuando tenés muchas vacunas, vacunás a todos. Cuando tenés menos vacunas, empezás con los de máximo riesgo, que es la edad y las enfermedades coexistentes. Antes que nada tenés que vacunar también a los personal de salud, porque si no, no va a haber quien trate a los enfermos. Después tenés que vacunar a los enfermos más graves y a la gente mayor. Después a la gente que se expone, como los conductores de colectivos, el personal de educación. Hay una estratificación bastante clara que existe en todo el mundo. Cuando haya más vacunas, van a poder vacunar a todos. Bien, ¿qué riesgo corre una persona obesa con esta enfermedad? Obesidad es uno de los factores de riesgo más grandes, no para contagiarse, contagiarnos nos podemos contagiar todos, pero para tener una enfermedad grave, la obesidad es un factor de riesgo muy, muy grave, uno de los más importantes, sí. Bien.
Bueno, acá hay un comentario u opinión, digamos, donde lamentablemente todos sabemos que hay videos y comentarios científicos a grupos médicos hablando que se oponen o tienen opiniones diferentes, cómo cuidarse, qué hacer, cuáles son los resultados en un futuro. Las estadísticas, a mi juicio, en estos momentos son dudables, dado que hay manejo de números que depende del gobierno. Su oportunidad, y también ahora todas las muertes de alguien con coronavirus son por ese virus, o tienen ya una enfermedad establecida previamente y que se agrava con el virus. Es un juego de palabras, pero es la oportunidad de ahora de preguntarlas. ¿En su oportunidad ahora o se hacen autopsias? Mira, la primera ola, fue una ola, en Israel por lo menos fue una ola muy, muy leve. La segunda fue una ola más grave, pero si nosotros decíamos, la mayoría de la gente que se moría realmente era gente muy mayor que tenía o gente muy enferma con expectativa de vida de meses. O sea que vos decís una persona que está recibiendo quimioterapia, que es muy mayor, que está en fase 4 de su cáncer, vos decís, bueno, quizás el coronavirus le acortó 6 meses de vida. Es triste, pero no es una tragedia. Pero la tercera ola, especialmente la variante inglesa, atacó a gente joven y gente relativamente sana. Si vos me decís que una persona que tiene una obesidad, un BMI de 30, que hay mucha gente así, un tipo de una persona, 1,75 m, un hombre de 1,75 m, que pesa 90 kilos, que hay mucha gente así en este país y en todos los países, tiene un BMI de 30 o más, llegaban a estar intubados y salen con pulmones destrozados. No lo vimos eso con gripe o con ningún otro tipo de enfermedad respiratoria aguda. Son los enfermos respiratorios más graves que vimos en terapia intensiva. Es una enfermedad grave. En muy poca gente, proporcionalmente, la mayoría de la gente la pasa leve y la pasa sin secuelas, pero en los que se infectan muy grave. El problema es que nadie está inmunizado. Entonces, como es un virus nuevo, nadie está inmunizado, y aunque la proporción de enfermos es mucha, el porcentaje es chico, en números son cantidades impresionantes. Y el sistema médico acá está rebalsado y la gente se va a morir porque no tiene acceso al sistema médico. No es solamente la enfermedad, es el sistema médico que no da abasto. Bueno, hay algunas preguntas más, varias. Dada la situación actual, etcétera, más las nuevas cepas, ¿es posible hacer un pronóstico sobre el fin de esta pesadilla? Otra pregunta, ¿ya está comprobado que los resultados de las vacunas son los mismos deficientes para todas las nuevas mutaciones? Bueno, lo que puedo decir es, por ejemplo, en Israel la vacuna de Pfizer es efectiva contra la cepa china, que es la primera, contra la cepa británica y también con la cepa sudafricana. Cepa brasilera casi no tenemos, y la cepa de India recién ahora estamos recibiendo. No tenemos a nosotros otras vacunas, pero la mayoría de las vacunas tienen algún tipo de efectividad, quizás no la máxima, pero siguen teniendo algún tipo de efectividad. Pero una vez que la vacuna está generada, para las empresas de los laboratorios no es tan difícil cambiar la cepa y generar otra vacuna que incluya la cepa nueva. O sea que la idea es que con el tiempo vamos a tener cada tantos meses, una vez por año, recibir una nueva vacuna como la de gripe, que se actualiza con las nuevas cepas que se fueron encontrando. En algún momento, como en Israel ahora, se va a volver a una cuasi normalidad, que es andar un poco con barbijos y un poco sin barbijos, tratar de hacer la vida normal, cada país a su ritmo, que depende de cuántas vacunas puedan hacer, cuánto la gente sea respetuosa de las normas. Cuando vuelva a Israel desde Argentina, ¿tiene que hacer cuarentena o ya no hace falta porque está vacunada? Hoy recibí una nueva disposición del Ministerio de Salud, que los que vuelven de 7 países, que son Brasil, México, Turquía, Sudáfrica, India, de 7 países, aunque estén vacunados, tienen que hacer cuarentena. Yo vuelvo con escala en Brasil y en Turquía, espero que no tenga que, como es tránsito, nada más espero no tener que hacer cuarentena, pero el personal de salud, cuando tiene que hacer cuarentena,
En realidad hay una disposición que para que podamos seguir trabajando nos hacen todos los días un hisopado, por una tecnología rápida que en 1 hora tenés el resultado del PCR, y entonces venís a las 7 de la mañana, tenés el hisopado, a las 8 te da negativo y podés trabajar ese día. Así que supongo que el director me va a hacer todos los días un hisopado. ¿Qué pasa en el caso de embarazadas y las vacunas que tenemos acá en Argentina? La verdad que no sé si las vacunas esas tienen algún tipo de experiencia con mujeres embarazadas. Toda la experiencia va a ser retrospectiva, digamos, de gente que se vacunó. No es que nunca se hacen investigaciones con gente embarazada, nunca. Ni remedios ni vacunas. Siempre es algo retrospectivo, de gente que se vacunó sabiendo o no sabiendo que estaba embarazada, y después se estudia a largo plazo y se ve, en el caso de Moderna y Pfizer, se vio que no hay problemas. Yo espero que con los otros tampoco, y de todos modos, si hay una mujer embarazada que no quiere vacunarse, que se cuide muchísimo, porque las embarazadas están en peligro de complicarse. ¿Están contraindicadas si se padece una enfermedad autoinmune? No, no, las vacunas no están contraindicadas, al contrario, la gente con enfermedades autoinmunes genera más, puede tener una enfermedad más grave, sobre todo porque están tratados por tratamientos que producen inmunosupresión. Así que sí, la pregunta es una buena pregunta, porque el que tiene enfermedades autoinmunes, el sistema inmunológico trabaja horas extras. Y la pregunta es si la vacuna le puede generar una reacción extra desde el punto de vista de efectos adversos. No se vio eso, no se vio. Bien. Si este virus se controlara tal como se ha hecho con otras pandemias en el pasado, como la peste española, ¿quiere decir que en un momento dado se erradicará y volveremos a la normalidad sin uso de barbijos ni las medidas extremas actuales? Mira, cuando hubo epidemias de peste, desde que llegó de una punta del globo terráqueo a la otra pasaron 10 años. Desde que salió el primer virus en China hasta que se desparramó en todo el mundo pasaron, ¿cuánto? 2, 3 meses. Los tiempos son distintos, porque por la aviación, por el traslado de la gente, y también porque antes la gente, si se moría, no siempre hacían diagnóstico de peste, se moría. Hoy hacemos diagnóstico de por qué se muere la gente. Entonces, es distinto. Sí, en algún momento, cuando la mayoría de la gente en el mundo esté o vacunada o inmunizada porque se contagió, esto va a pasar a ser otro virus como el de la gripe. Bien. ¿Está contraindicado con trombofilia? No, no está contraindicado con trombofilia, pero si hay gente que tiene problemas de coagulación, de que hace hemorragias, o que está recibiendo anticoagulantes, hay una técnica especial para inyectarles, que es una técnica que con una aguja más finita y más profunda, y comprimir durante un tiempo para que no se produzca un coágulo en el lugar de la inyección. ¿Qué podrías comentar de la vacuna israelí y del comentado spray? La verdad que el Instituto Weizmann está generando la vacuna. No tengo mucha información, es distinta que todas estas vacunas que estamos hablando acá, no es ni con adenovirus ni tampoco la RNA messenger. No tengo mucha información de cómo es, yo sé que están llegando a la fase 3, y que también hay algún tipo de contactos para ver si parte del estudio se hace acá. Para hacer un estudio para ver la efectividad de una vacuna tiene que ser en un lugar donde hay muchos enfermos, porque si en Israel la hacen no hay forma primero no hay casi gente que no está vacunada, y segundo no hay enfermedad, así que Argentina es un buen lugar. El Instituto Weizmann es un instituto muy serio y esperemos que dé resultados. Mi idea es que con el tiempo va a haber vacunas que se demuestre que una vacuna X, o por ejemplo Pfizer, va a ser más efectiva en jóvenes, Moderna va a ser más efectiva en enfermos cardíacos, AstraZeneca va a ser más efectiva en los diabéticos, entonces va a haber una personalización de qué vacuna va a ser adecuada para cada tipo de persona,
Y puede ser también que después hagan combinación, que dar primero Pfizer y después Moderna, o Pfizer primero y después AstraZeneca sea mejor que dar 3 veces Pfizer. Eso es algo que lo veremos con el tiempo. Estamos Había justo una pregunta. aprendiendo. La siguiente pregunta era justamente eso: si se puede mezclar vacuna, primera dosis de uno y segunda de la otra. Mira, no sé, hay muchas vacunas que hay distintas laboratorios. Por ejemplo, la hepatitis B tiene 2 o 3 laboratorios que la fabrican. También la hepatitis A, hay muchas vacunas así. Y en general tratamos de empezar y terminar el ciclo con la misma vacuna. Pero si no hay la misma vacuna, se puede dar de la otra y en otras vacunas, te digo, no en COVID. Y no pasa nada, al contrario, sigue siendo efectivo. Y yo me imagino que con el tiempo también en esto va a ser lo mismo. Bien, hay una pregunta que dice: ¿las personas vacunadas con vacunas no homologadas como Sputnik o Sinopharm también obtendrán el pasaporte verde? No, son Sí, homologadas. No. yo pienso que todas las vacunas, una vez que uno tenga el programa completo, que son 2 vacunas en la mayoría de las marcas, van a recibir pasaporte verde. En el mundo, gran parte del mundo vive del turismo, y hay mucha necesidad de reactivar el turismo en todo el mundo. Y ese es uno de los motivos por los que también quieren hacer algún tipo de arreglos de que, de que se use el pasaporte verde. En Argentina están ofreciendo la segunda dosis de Sputnik a los 84 días. ¿Cuál es tu comentario de esto? En general en vacunas, la ley, digamos, la ley de cuando uno vacuna es que está prohibido acortar los espacios, pero alargarlos no hay ningún problema. Toda vacuna que se da, toda dosis se cuenta. No puedo decir si en esta vacuna es exactamente igual, pero lo que se aplica a todas las vacunas, a cientos de vacunas que existen, no creo que tenga que haber algún tipo de diferencia con esta. Bien, vivo en Boston, USA. Entiendo que en Argentina están dando la primera dosis de la Sputnik, pero no les dan la fecha eh, para la segunda. Según mis tíos, no tienen ni idea siquiera si la van a dar. ¿Has tenido algún tipo de información? Bueno, ¿qué le dirías a los que no quieren vacunarse porque saben que no van a recibir más de una dosis? Una dosis siempre es mejor que 0, ya lo mostré. Puede ser entre el 60% de protección al 90%. Yo tengo gente conocida, incluso acá en Argentina, gente de riesgo, que se dio una vacuna, a los 10 días se contagió, y gente que realmente yo creo que una dosis le salvó la vida, porque sin esa primera dosis no la hubiera pasado. Una dosis siempre es mejor que nada. Bien, los que han tenido COVID asintomático y no lo saben porque no se han hecho ninguna prueba, ¿tendrán anticuerpos COVID y será contraproducente la vacuna en ellos? Tienen anticuerpos, uno puede hacerse estudios de anticuerpos, pero igual el que se dio, la única diferencia es que el que tuvo COVID se da una sola vacuna, no se da 2. Pero desde el punto de vista logístico, un país no puede empezar a hacerle anticuerpos a todo el país para decir quién va a recibir la vacuna o no. Este es un estado de emergencia. En un estado de emergencia se le da vacunas a todos. Si particularmente uno quiere hacerse, que se haga. ¿Es necesario o conveniente tomar aspirina cuando se vacuna con la de AstraZeneca Covishield? Si la pregunta es aspirina por la trombosis, nadie lo escribió hasta ahora. Si la pregunta es un antipirético, que como el paracetamol para no tener fiebre y no tener dolores musculares, se puede antes de cualquier vacuna. Podríamos tener un milagro mundial si se liberaran las patentes y se hiciera transferencia tecnológica a todos los países con capacidad para producirla. Si no se hace eso, la aparición de las nuevas variantes es inevitable y será difícil controlar la pandemia. ¿Qué opinas? Mira, hay algo de cierto en eso. Cuando un virus circula mucho en una población y hay mucha replicación del virus, entonces el virus cada vez que se replica tiene otra oportunidad de hacer una mutación. Cuando en una población hay muy poca
replicación del virus, hay pocos enfermos nuevos, entonces también hay poca posibilidad de que aparezcan nuevas variantes. Por lo cual es cierto que si consiguiéramos vacunar rápido a la mayoría de la gente, la posibilidad de nuevas variantes es menor. Eso es una cosa. La otra cosa es la cuestión de las patentes. Yo soy creyente de que la salud es un derecho, no es un derecho inherente de la humanidad, no es algo que se debe comprar. Y si fuera por mí, las vacunas serían gratis para todo el mundo. Pero en este momento, la disponibilidad no tiene que ver solamente con la capacidad de la gente de pagar, o de los gobiernos de pagar la vacuna, tiene que ver con la capacidad de los laboratorios de generar vacunas, de producir vacunas. Ese es el factor limitante. Y cuando no hay suficientes vacunas, es al mejor postor, que es algo que es, digamos, puede ser injusto, pero es lo que pasa. Por otra parte, hay que entender que los gobiernos no invirtieron en las vacunas. Los únicos que invirtieron en las vacunas son los laboratorios, no es cierto. Los gobiernos como Israel, Estados Unidos, los ingleses, los canadienses pusieron plata en las empresas para ayudarlos a que puedan hacer esto rápido. Pero el que llevó el mayor riesgo fue los laboratorios, y si los laboratorios no van a tener algún tipo de ganancias, tampoco van a tener interés en investigar vacunas. Esa es una de las cosas buenas que tiene lo que hicieron en Israel en el Instituto Weizmann, que están generando un laboratorio que va a poder producir vacunas de otros tipos. Una vez que la tecnología existe, vamos a poder ser más independientes en la generación de vacunas y estar menos dependientes de la generosidad de otro país o de la posibilidad de comprarla. Yo creo que todo país debería tener su propia infraestructura de generar vacunas. Nos están mirando también por Facebook. Hay un par de preguntas que voy a tomar. Una pregunta dice: buenas tardes, dada la situación actual del país, del mundo, más las nuevas cepas, que ¿es posible hacer algún pronóstico de cuándo puede llegar a terminar esto? Eso es una pregunta. Y la segunda es: ¿por qué si uno tuvo COVID se esperará 3 meses para vacunar? Empiezo por la segunda. Los estudios muestran que en forma progresiva la cantidad de anticuerpos baja. Yo, por ejemplo, aunque me vacuné en enero, me hice nivel de anticuerpos, tenía 8.000, que el mínimo son 150. Tenía para la tecnología que usábamos en mi hospital, tenía 8.000, después de 2 meses tuve 2.000 y antes de venir tenía 1.500. O sea que se sabe que con el tiempo la cantidad baja. Ahora, ¿cuándo es el momento de hacer un refuerzo? Es distinto para cada persona, es distinto para cada vacuna. Los 3 meses es algo un poco arbitrario y un poco también está relacionado con la velocidad de disminución de los anticuerpos y también con una cuestión logística de en qué medida el país está en condiciones de vacunar primera y segunda dosis a toda la población y también dar el refuerzo a ellos que tuvieron el COVID. La primera pregunta no me acuerdo, ¿cuál era? Si se puede hacer algún pronóstico o algo dada la situación, digamos, de cuándo puede llegar a terminar. La balanza es que cuanto más vacunas tengan, menos enfermedad va a haber. Bien, hay alguien que aclara acá sobre la pregunta que hicieron sobre si la Sputnik está validada. La Sputnik y Sinopharm están aprobadas por la agencia regulatoria competente en Argentina, que es el ANMAT, por vía extraordinaria como en todo el mundo, porque ninguna vacuna ha terminado la fase 2. Ninguna vacuna, no es cierto. No es cierto. Sputnik terminó fase 2 y se fase 3. Yo no sé si la Sputnik está aprobada por la FDA. Yo sé que AstraZeneca, la de Johnson, que se la paró y se la permitió seguir, y Moderna y Pfizer están aprobadas también por la FDA. ¿Qué se sabe de la variante de la India? No se sabe por ahora. Lo que yo sé de Israel, hubo 10 chicos que volvieron con la variante india, pero los 10 chicos no estaban vacunados. O sea, chicos, personas jóvenes. O sea que no sé si la vacuna previene contra eso. Pero sí sé que es una variante distinta. El instituto
En Tel HaShomer, que tenemos el Instituto Virológico del país, ya detectaron 3.000 variantes, pero la mayoría no tienen importancia clínica, ni son más graves, ni también son ni tampoco son más contagiosas. Acá vi una pregunta de mi tía Silvia, que pregunta qué pasa con la vitamina D. Bien, Silvia, sabes que sí. Hubo estudios que mostraron que la vitamina D, la gente que tiene baja vitamina D se enferma más grave. Entonces hoy, eso no lo comenté, pero sí, a todas las personas que se internan también con enfermedad leve, le damos una dosis de vitamina D, analizamos el nivel de vitamina D previo, y si tiene vitamina D baja, entonces le damos otras 2 dosis. Sí, la vitamina D tiene mucha importancia hoy en el sistema inmunológico. Cuando llegó a la Argentina, ¿tuvo que hacer cuarentena? Estoy en cuarentena, muchacho, no salgo. Por eso está con esta actividad, entreteniéndose un poco. No, lo hubiera hecho igual. Una persona de mi familia es alérgica a los corticoides, muy alérgica. ¿Se puede vacunar? Sí, se puede vacunar. Si llega a tener alguna respuesta alérgica, le darán antihistamínicos. Muy raro que tenga alergia a los corticoides. Gabo decía, decía que con algunas consultas vamos a pedir el carnet de la obra social, me parece. Y estoy tratando de sacar el pasaje. ¿Qué opinas sobre el convenio argentino-israelí para desarrollar la vacuna israelí en Argentina? Es esto lo que decía, el Instituto Weizmann quiere pasar a la fase 3 y necesita un país que tenga buenos profesionales y donde haya mucha circulación del virus. Por eso yo sé que el embajador argentino en Israel está en tratativas con el Instituto Weizmann y con Hadassah, que es el hospital que en este momento hizo la fase 1 y 2. También Tel HaShomer participó en la fase 1 y 2. Alguien preguntó acá, vi, de la ivermectina. Todos los estudios de la ivermectina que sirven para prevenir o para mitigar la gravedad del coronavirus fueron de Sudamérica. Yo no vi ningún estudio fuera de Sudamérica. Salieron hace poco guidelines, una guía del tratamiento de la Organización Mundial de la Salud y de la CDC, que es el Centro de Enfermedades americano, que hizo una revisión de todos los estudios de la ivermectina. De ninguna manera dio algún beneficio la ivermectina. En ninguno de los estudios ni de las meta-analisas dio algún beneficio la ivermectina. Bueno, pareciera que no hay más preguntas, increíblemente hemos leído todas, creo, por ahí espero no haberme olvidado, no se me haya escapado ninguna. Hay muchísimos también comentarios agradeciendo, digamos, y reconociendo la claridad y la precisión también en las respuestas. Así que bueno, gracias porque la verdad que hace muy bien a todos. Hay un par de preguntas más, se ve que como dije que ya era la última, aprovecharon para un par más. A ver. Acá preguntan qué pasa si no hay, si alguien no genera anticuerpos. En realidad la gente que es inmunosuprimida, la gente que tiene enfermedades como cáncer o problemas inmunológicos, y sobre todo los que reciben tratamiento quimioterápico, pero sobre todo los que reciben un tipo de anti-CD20, anti-CD20, que es MabThera se llama ya, es un tratamiento que se usa para muchas cosas. Antes se usaba solo para leucemia, ahora se usa también para enfermedades autoinmunes y para otros tipos de cánceres. Los que usan ese remedio no generan anticuerpos y siguen
siguen replicando el virus por semanas y semanas. Y en esa gente también la enfermedad es más grave, también nos generan anticuerpos y también en esa gente se producen muchas mutaciones. Así que eso es un problema. ¿Qué puede decir del spray nasal de Israel? ¿Del? Del spray nasal. Ah, sí. Creo que en Hadassah hicieron en el estudio ese. Eso partió de una observación la observación fue de que la gente asmática que se contagia de coronavirus y que usaba como parte de su tratamiento para asma los spray nasal que tienen esteroides, tenía una enfermedad leve. Opuestamente a lo que uno hubiera pensado, ¿no? Que el asmático quizás se enferma muy grave. Entonces, una de las esteroides es una parte del tratamiento del COVID grave, pero le damos esteroides intravenosos a la gente. Entonces, de ahí partió la idea de que quizás si a uno en forma en los primeros días de la enfermedad, si a la gente se le da esteroides por spray nasal, se puede generar que la enfermedad sea muy leve. Y se hizo un estudio con 30 personas que eran enfermos leves a moderados, y le dieron el spray nasal y todas mejoraron muy rápido. Es un estudio muy preliminar, que no se puede decir todavía que de eso va a salir algo real, pero es algo muy interesante. Habría que hacerlo con mucha más gente y también con gente con enfermedad grave, no solamente porque la mayoría de la gente con enfermedad leve a moderada se va a curar también sin el spray nasal. Lo interesante es ver si podemos prevenir el avance de una enfermedad grave en la gente que es de riesgo o la que ya empezó con enfermedad grave, pero puede ser algo que tenga futuro, y además es algo muy accesible. ¿Qué porcentaje de la población israelí no desea vacunarse? No sé mucho, ¿sabes qué? Yo creo que un 5%, una cosa así. Preguntan acá del suero equino. No hay suero equino contra el COVID, hay suero de personas suero de convalescentes. De todas las personas que se enfermaron, la Cruz Roja, el Maguen David Adom, que es como si fuera la Cruz Roja, el Maguen David Rojo, en Israel les ofreció donar sangre, y de ahí sacaban anticuerpos, y hay un banco de anticuerpos, y la doctora Yasmín Maor, que es una amiga mía, es la directora del servicio de infectología en el hospital de Bolson, en Jolón, es la que centraliza esto, y cada vez que tengo una persona o que no generó anticuerpos porque usó Maftera o que está inmunosuprimida, o que está grave, le pedimos y nos mandan 2 dosis de plasma con anticuerpos. A ver, alguna que otra vez vimos que hubo mejora. Está muy, muy dividida las opiniones y los anticuerpos, pero son anticuerpos humanos de gente que convalescente. Me preguntan acá si los ortodoxos se opusieron a la vacuna. No, los ortodoxos no se opusieron a la vacuna, se oponían a las reglamentación de usar barbijos y del del alejamiento. Pero tampoco se los puede culpar demasiado porque que no hablaron con ellos como había que hablar, ellos no estaban comunicados, no están comunicados a las redes sociales, y además no se le puede pedir a una familia. La gente ortodoxa, sobre todo en Jerusalén, en Bnei Brak, vive en forma muy hacinada, son familias humildes, que viven 10 personas en 3 ambientes. Y ¿qué se les puede pedir? Que haya algún tipo de alejamiento entre uno y otro. Eran indicaciones que no eran reales, no se podían cumplir. Y además estaba el asunto de que los rabinos no colaboraron. Pero en cuanto hubo vacunas, se vacunaron.
¿En Israel las personas con discapacidad tuvieron alguna prioridad para vacunarse? Por ahora no están acá dentro del grupo de riesgo. Me gustaría saber qué criterio se tomó en Israel. Las personas con discapacidad, depende de cuál es la discapacidad, pero se sacó gente a vacunar a las casas. O sea, que el que no podía salir de la casa porque invalidez o algo, se les mandaba a personal de salud a vacunarlos a la casa. No solamente eso. Por ejemplo, las personas que cuidan a las personas discapacitadas, incluso que no eran ciudadanos israelíes, enseguida recibieron, porque para poder proteger también a los ciudadanos israelíes. Y hoy en día, no ahora, ya hace más de un mes, en Israel recibe mucha población palestina para que pasa todos los días a Israel a trabajar, y se los vacunó también por dos motivos: para que no traigan la enfermedad a Israel y para que ellos no lleven la enfermedad de vuelta a, a Gaza o a la parte de Judá de Shomron. Acá me preguntan de la discapacidad intelectual. En realidad, en muy poco tiempo en Israel vacunaron a todos, no había algún tipo de... Muy poco tiempo fue que se vacunaron a la gente mayor y a las personas de riesgo. En muy poco tiempo se vacunó todo el mundo. Hoy salió en el periódico que hay países en los cuales se cuestiona la Sputnik porque dicen que el virus inactivado se activa en el cuerpo y eso preocupa, por eso se prohibió en Brasil la Sputnik. ¿Qué opina? Lo que se puede activar es el adenovirus, pero esa es una tecnología, mira, la tecnología del adenovirus se empezó a usar con la epidemia de ébola en África. Y fue lo que consiguió que se considera una tecnología muy segura y en África fue lo que ayudó a parar la epidemia de ébola. Así que no sé, no te quiero decir lo que no sé. No, me parece poco factible. Acá la persona que hizo la pregunta sobre discapacidad dijo, me refiero a discapacidad intelectual, joven, no están en grupos de riesgo y es de muy difícil cuidado. Sí, pero lo que digo es que no se lo consideró un grupo de riesgo en especial, pero en Israel muy rápidamente todo el mundo recibió la vacuna. Así que el que quería enseguida la recibía. Incluso como la vacuna de Pfizer tiene, desde el punto de vista logístico, es una vacuna muy, también moderna, es muy problemática. Tiene que estar guardada a menos 70 grados. Y una vez que la descongelan, tiene 5 días para ser usadas, y cuando uno ya saca de la heladera el frasquito, que son 5 o 6 dosis, tiene 6 horas para usarlas. Así que al final del día, si yo empezaba con 10 mostradores para vacunar, y al final del día tenía 2 o 3, siempre me quedaban vacunas que las tenía que tirar a la basura, porque después de 6 horas no se pueden usar. Entonces la gente que no estaba en el grupo de riesgo venía al final del día, y si te quedaban vacunas se las dabas igual, porque entre tirarlas y dárselas ahora se las dabas. Así que no, yo no creo que hubo en ningún momento gente que quiso vacunarse y tuvo que esperar mucho. Bien, ¿qué opina de la Sinovac? Porque no hay datos. No hay datos, eso es lo que opino. Mm. No hay datos, no publican, los chinos no publican. No, por lo menos no en la literatura que nosotros leemos. Dado que hay vacunas no aprobadas en algunos países, ¿es posible aplicar 2 planes completos con vacunas diferentes en la misma persona y con qué intervalo debería hacerse? No se sabe. Se probará con el tiempo, ¿no? Realmente nadie sabe, nadie cambia vacunas, se empieza y se termina con la misma vacuna. Ese es uno de los problemas con la vacuna rusa, porque la primera y segunda dosis son distintas. Acá me preguntan, ¿Israel compró 1,5 millones de Sputnik? ¿A quién se las dieron? Las donaron, a gran parte las donaron a Gaza, al territorio palestino, y las donaron a otros países. Las compraron como parte de arreglos de cooperación con distintos países. Bueno, Israel compró 1,5 millones de Sputnik, las recibieron y las Es lo que usaron. dije. Eso, Es lo que dije. en Las mano. usaron otros, no los israelíes, pero yo creo que es un error. Tendrían que haber dejado una parte también, porque hay gente, por ejemplo, que tuvo efectos adversos graves con la primera de
de Pfizer, y no tenemos en este momento ninguna otra tecnología, ni AstraZeneca, ni Sputnik, que se le pueda dar a la gente que tuvo alguna contraindicación. Muy bien. Bueno, hemos abordado montones de preguntas, montones de cuestiones. Tema vacuna, menores, ¿cuándo? No sé, hay una pregunta media... ¿Cuándo se va a poder vacunar menores? Ah. Con el tiempo, están haciendo estudios, pero va a tardar unos meses más. Los chicos en general no se infectan mucho, pero no es grave. Hay una enfermedad, hay un evento que le pasa a los chicos, se llama MIS, que es Multisystem Inflammatory Disease, un tipo de enfermedad inflamatoria muy grave que pasa muy raramente, pero le pasa a los chicos, con un deterioro de todos los sistemas, incluso con casos de muertes. La mayoría se recuperan, pero muy raramente hay chicos que tienen, cuando tienen la enfermedad o un mes después de tener la enfermedad, eso que se llama MIS, que es Multisystem Inflammatory Disease. Bueno, una pregunta más. Al igual que la Pfizer y Janssen, la fase 3 de Sinopharm también se hizo en Argentina y todas tuvieron buenos resultados y muy pocos eventos adversos. Un comentario que aparece. Cuantas más vacunas buenas haya, mejor. Bien. Bueno, muchos agradecimientos. La verdad que ha sido muy clara. Nosotros estábamos muy agradecidos. Hemos aprendido mucho y bueno, es una manera también que tenemos desde CHAPTA, de Innovación y de MEDES, tratar de convocar a todos los que de alguna manera estamos preocupados, que entiendo que somos todos y todas, ¿no? Por entender un poco más lo que está pasando, lo que pasa en Israel en particular, porque nos interesa, y fundamentalmente todo lo que nos atañe a nuestra salud y bueno, a nuestro destino como personas, como comunidad, como humanidad, ¿no? Así que vamos a ir cerrando la actividad con mucho agradecimiento, y bueno, no sé si Enrique querés decir algo para cerrar, y la verdad que estamos muy agradecidos. Y simplemente eso, sumarme al agradecimiento realmente de la generosidad, Viviana, que tuviste de contestar cada una de las preguntas de manera clara, con algunas palabras fuera del español, pero fueron muy pocas, mantenerse el español vigente, que eso es importante, así que no te preocupes, que se entendió absolutamente todo. Me parece que son tiempos para escuchar, para aprender, para entender, no solamente desde lo que uno va en los medios a informarse, y creo que esta posibilidad que tuvimos hoy realmente es mágica y maravillosa, y está todo el mundo agradeciendo, y creo que eso es importante, poder escuchar realmente a los médicos y a la ciencia lo que nos tiene para decir al respecto, y no tanto consumir los medios que muchas veces contagian o contaminan otros virus que no tienen que ver con la enfermedad. Así que muchísimas gracias, Viviana. Gracias a ustedes por la oportunidad de darme esta plataforma para contactarme con ustedes. Y bueno, esperemos que salgamos todos rápido de este cuento que es más que un cuento, una pesadilla. Bueno, muchísimas gracias, Viviana, y muchas gracias a todos por estar, por permanecer, por las preguntas. Estamos muy satisfechos y muy contentos con este espacio y con esta actividad. Gracias a todos. Aplauso virtual y con distancia. Chao.